Buenos días, gracias por haber venido a verme desde tan lejos todos, a través de esta maravillosa plataforma. ¿Qué hace un humorista como tú en un TEDx como este? Pues mira, soy arquitecto también y hace 35 años estaba intentando restaurar el monasterio de mi pueblo y se acabó el dinero. Y me fui pues, a ver a Chuecagoitia y me dijo, no hay dinero porque Suárez se lo gasta en los paraos, tienes que ir al INEM, que allí tienen dinero. Y fui al INEM y me dijeron, los parados no pueden trabajar porque están en paro. Y yo veía a los jóvenes por la calle que no podían trabajar porque estaban en paro y no había dinero para restaurar el monumento. Entonces me dije, ¿por qué no cogemos a los parados y los llevamos a restaurar monumentos con el dinero del paro? Bueno, es una idea. Entonces los jóvenes no tenían oficio, no podían restaurar monumentos, pero había viejos artesanos y había licenciados en paro que podían dirigirles y llevarles por la oreja a la obra. Y entonces pues se me ocurrió la idea de las escuelas taller. La escuela taller consistía en agrupar a los chavales con un proyecto arquitectónico, les dirigían los titulados en paro, previamente seleccionados, y recuperábamos jóvenes, recuperábamos oficios y recuperábamos patrimonio. Total, convencí al gobierno, entraron los fondos europeos y a lo largo de 30 años ha habido 750.000 personas en este proyecto cobrando un salario en España fundamentalmente y en América Latina, en las principales ciudades patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos en España? Me diréis, el paro. Y el paro, pues claro, 5 millones, 4 millones, ¿qué hacemos con los parados? No digamos de ahora en adelante los parados, digamos los desempleados. El paro es el problema y la filosofía es la misma de la escuela taller. El desempleado es la solución. Para eso hemos propuesto una cosa bien sencilla, que es el equipo. Una persona desempleada, sola, en casa, le pasa lo que a un edificio que no se usa. Le entran las goteras, se rompen los cristales, entran los vándalos, se desanima, se decepciona, se deprime, solo. Echa el currículum, no le reciben, no le llaman, no tiene casi entrevistas, se desconecta socialmente. Y se desanima como toda la sociedad. En España ha cundido la idea de que si no viene la Merkel después de las elecciones a arreglarnos el problema del desempleo, no tenemos salida. Y yo me decía, bueno, hay un fondo extraordinario de personas. El paro, el desempleo actual, es muy distinto del desempleo del año 85. Entonces eran fundamentalmente jóvenes y era una cierta España. Pero ahora ataca y afecta a la mayor parte de la población y hay personas valiosísimas, ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, psicólogos, toda clase de profesiones. Entonces, el planteamiento actual es, bueno, usted va al INEM, ya le llamarán si hay algo, mande el currículum y en esa rueda pasa el tiempo y prácticamente toda la sociedad está en el desánimo. Entonces yo me dije, ¿qué podemos hacer parecido a las escuelas taller para que los desempleados puedan tener una oportunidad, para que no se oxiden, para que dejen de ser desempleados y pasen a proactivos? Entonces se me ocurrió la idea de hacer lo mismo que las escuelas taller, pero en vez de restaurar monumentos se tienen que restaurar a sí mismos. Y requería un cambio de filosofía. No es lo asistencial lo que puede resolver un problema colectivo de unas dimensiones nunca alcanzadas en España. Es otro enfoque, otra filosofía. Si el paro es el problema, el desempleado es la solución. Y la solución pasa por el equipo. ¿Qué es una lanzadera? Es un equipo de desempleados, voluntarios, activos, visibles y solidarios. 20. De distintas profesiones, edades entre 58 y 60 años hasta los 20 o 25 años, que se reúnen periódicamente formando equipo, a diario, en unas dependencias municipales o privadas, para trabajar, y su trabajo es que todos buscan trabajo para todos y que todos ayudan a los demás, primero a animarse, a rehacerse, a rehabilitarse y, en segundo lugar, mejorar su actitud y su aptitud para el empleo,
de una forma muy activa. Tienen el mapa de la empleabilidad, les dirige o coordina un coach, un entrenador, que también procede del paro, y tienen un contrato en común para ayudarse a lo largo de los 9 meses que dura la lanzadera. En la lanzadera solo cobra el profesional, los demás tendrán los subsidios que les corresponden. En estos momentos hay 5 lanzaderas funcionando. 4 en Cantabria, hemos convencido a la comunidad autónoma, en Santander, Torrelavega, El Astillero y Castrurdiales. Llevan 5 meses funcionando y el grado de inserción es del 60%. Ya ha entrado una segunda tanda de gente en la lanzadera. Los que salen de la lanzadera porque encuentran trabajo vuelven y siguen participando en ella. Están intentando crear un espacio lanzadera. Hay una 5ª lanzadera en Aguilar de Campoo financiada por una empresa privada. El principio fundamental es bien sencillo, confiar en la persona, en la dignidad de la persona. El desempleo lo que fundamentalmente ataca es la dignidad de la persona. Lo primero que hace la lanzadera es devolverle la dignidad, porque toda la persona que está allí se siente útil, puede ayudar a los demás. Algo hace ella, ayuda a los demás y además es receptora de ayuda y de solidaridad. Esto por la parte de abajo. El principio fundamental o de arranque es que lamentarse no resuelve los problemas y que lo pesado se vuelve ligero cuando se lleva entre muchos. ¿Qué puede hacer la sociedad? Porque pensamos, bueno, las lanzaderas, bien. ¿Y el resto qué hacemos? Ayudarles, destinarles nuestro tiempo pro bono. El que tenga tiempo y sepa algo, que vaya, se ponga a disposición de los desempleados para que ellos vean que la sociedad también les apoya, que no se desentiende del problema, que no es el desánimo que nos dicen los medios de comunicación, que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo con otro enfoque. No hay dinero para cursos y además no es la solución. La solución sale de la persona, de la transformación de la persona, que la persona asuma todos sus potenciales y, bueno, un desarrollo de los valores de la persona. Afectividad, solidaridad, ingenio, amor al trabajo, etcétera. Y estos son las lanzaderas, y para eso he subido yo a este escenario, para contároslo y que lo contéis por ahí, y que, bueno, que la gente lo reclame a la administración.